Nos vamos a echar al agua. Sí. Un pequeño preámbulo antes de comenzar formalmente. Bueno, la Paula es bastante conocida, abogada, observadora de derechos humanos de Viña del Mar, porque Sí. ella siempre el foco está ahí en Viña del Mar. Incluso una vez te vi en un video ahí ¿De lidiando, qué? lidiando con los pacos, que ¡Oh, están deteniendo sí! ahora ahí Sí, en una parada de sí, micro. sí. La Sí, abogada ese en fue. serio ahí te tiraste entre medio de los pacos. Oye, ese fue. Claro, estábamos en pleno estallido social
Y como bien tú dices, yo soy abogada de derechos humanos. Después del 18 de octubre nos agrupamos abogadas de derechos humanos, observadoras de derechos humanos, para poder resguardar en todo lo posible, digamos, dentro de nuestro Estado de Derecho, los derechos fundamentales de los manifestantes. Y a raíz de eso yo participé en todas las manifestaciones, y además que, por supuesto, más que esta labor, que es una agrupación, ¿no es cierto?, ciudadana, no tiene nada que ver con INH, sino que más bien con una instancia ciudadana de abogadas que decidimos agruparnos en derechos humanos, y en el grupo de mujeres contábamos con un lujo de doctoras en derecho. Hicimos una muy buena agrupación, y yo era encargada de Viña del Mar, entonces yo iba a todas las manifestaciones, y además que, por supuesto, porque yo quería estar ahí, me movía. No, sin duda. Claro, o sea, independientemente de mi calidad de abogado, yo iba a ir igual a las manifestaciones. Entonces, Paula, en ese contexto fue que se realizaron esos videos. Paula, este es el primer evento que yo modero, así que estoy un poco complicado. Ah, ya. Oye, ya. pero para entrar al tema, yo me recuerdo que hay otro evento importante que a lo mejor ustedes se van a recordar de la Paula, y es que la Paula se querelló de una querella ciudadana, me acuerdo, contra Mañalich y Piñera. Así es. Por así es. haber por las muertes de COVID. Por haber interpuesto los intereses económicos por sobre la salud de los ciudadanos, y yo lo encontré espectacular. Es espectacular, o sea, tal vez lo que esperábamos de nuestros valientes políticos, la Paula se tiró con una querella contra Mañalich y Piñera. Oye, sí, todavía no presentamos la querella, pero estamos, está en eso. La verdad que salió más extensa de lo que nosotros pensábamos, producto de la organización, que no estoy yo, porque yo esta es una cuestión que salió desde las redes sociales, desde Twitter principalmente, donde se empezó a gestar esta idea de que cómo podíamos nosotros, ante tal magnitud de, ¿no es cierto?, de malas decisiones, de incluso yo, dando mi opinión legal respecto, yo creo que en estas decisiones hubo un dolo, del momento que el ministro, digamos, nos miente, disfrazando las cifras, disfrazando una realidad que no era tal. Yo creo que ahí ya hay dolo. Entonces empezamos una discusión que tiene que ver con esto, en plena pandemia, respecto de por qué nosotros como ciudadanos no podemos hacer nada, cuáles son nuestras armas para accionar frente a este mal manejo que significó y ha significado y sigue significando la muerte de muchos chilenos. Exacto. Entonces, claro, ahí nació la inquietud, y yo, por supuesto, que me dicen, ¿no es cierto?, dije, ya, sí, podríamos hacer esto, podríamos en realidad, querellarnos. Y luego de esto salió Ramón con la querella del alcalde Jadwe, donde Ramón es abogado penalista, y él fue el abogado que redactó la primera querella, que la presentó el alcalde Jadwe por Recoleta, por los muertos en Recoleta. Exacto. Y ahí nosotros dijimos, a ver qué hacemos. ¿Podemos hacer una querella ciudadana? Sí, se puede hacer una querella ciudadana. En términos jurídicos es factible, lo que hemos estado, digamos, ya discutiendo, que tiene que ver con una cuestión más operacional, que es complejo coordinar, imagínate, más de 5.000 personas que se inscribieron para ser parte de esta querella. Y nos hemos atrasado porque efectivamente la gente que está en la comunicación para contactar a esta gente recibió un porcentaje mucho menor en el correo que les enviamos para contacto. Entonces estamos tratando, ellos principalmente, que son los encargados de eso, contactar a la mayor gente posible para que no se quede afuera una vez que presentemos esta acción judicial. Pero ahí estamos, yo creo que tenemos para rato, todavía estamos en plena pandemia, por lo tanto... Pero está. Y la vamos a presentar igual con quienes sean, si sean 1.000 personas, o sean 700, o sean 5.000, la vamos a presentar igual, porque creemos que es una forma de demostrar de que las cosas cambiaron, que hay que, ¿no es cierto?, que hay que empezar a involucrarse, y que los ciudadanos tenemos mucho que decir frente a estas acciones dolosas y que tienen una sanción penal, porque son delitos, y eso es lo que buscamos. Bueno, para que la Paula entre en el tema que nos viene a contar, en realidad a conversar, ¿eh? Sí, a conversar. Contar también que la Paula ha sido un apoyo gigantesco en las campañas que hemos hecho, ya lo estaba relatando, en la quinta región, en Viña sobre todo, apoyamos 5 o 6 años. Oye, sí. Fue una campaña muy buena que hicimos ahí, bueno,
y en la quinta región, y generalmente la Paula nos está apoyando con todo lo que le pedimos, nos Sí, contacta con sí. un apoyo. Oye, pero Roberto, eso es lo que hay que transmitir finalmente. Yo creo que hoy día tenemos que entender que estos cambios, este despertar social que hubo el 18 de octubre pasa por eso, por entender como ciudadanos que hoy día tenemos que hacernos parte de este proceso, tenemos que hacernos parte de este nuevo Chile. Que gran responsabilidad de lo que hoy día nosotros estamos sufriendo y lo que venimos sufriendo en los últimos 40 años respecto a este sistema que nos tiene sumergidos en un problema gigante, en esta desigualdad gigante, en esta constitución compleja y legítima que queremos cambiar, es producto también de nuestro actuar. O sea, si bien aquí nosotros le echamos la culpa a los políticos, al sistema, a los abusos, es responsabilidad también de nosotros como ciudadanos, y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, que mientras nosotros le dejemos y nos apartemos y no nos unamos y no nos organicemos, los abusos y el Chile que queremos va a estar lejos. El Chile que queremos está a la vuelta, un país desarrollado, siempre y cuando nosotros no entendamos que tenemos que participar, que tenemos que ser parte, que tenemos que generar los cambios, que tenemos que avanzar con eso, porque no sacamos nada con, ¿no es cierto?, tocar la cacerola, a lo mejor salir a manifestarnos, no sé, a tuitear, ¿no es cierto?, a dar nuestra opinión por las redes sociales, si no vamos a votar, si no entendemos que nuestro vecino, que hay que hablar con nuestro vecino, que tenemos que los que tenemos clarito por qué hay que votar y por cuáles son las opciones que votar, cómo funciona el sistema, tenemos que darnos el trabajo de hablar con la gente que no lo sabe y de hacerla partícipe y que entienda que lo fundamental de lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un proceso histórico que hay que quedar plasmado en los anales de nuestra historia como Chile. Y de esto depende mucho. Si bien el cambio de constitución no va a permitir con una varita mágica que al otro día del cambio de constitución nosotros tengamos todos nuestros problemas solucionados, no, es de acuerdo, si nadie está diciendo eso, pero sí vamos a poder abrir la puerta para hacer los cambios que tanto necesitamos. Y eso es lo que hay que hacerle entender a la gente, que eso que dice el sector del rechazo, ¿no es cierto?, que está interesada en seguir perpetuando este sistema porque tanto les conviene, porque es un sistema que a ellos les conviene, no a nosotros, siempre salen con eso, oye, pues aquí los cambios no son necesarios, el cambio de constitución sí son necesarios. Recordemos que cada vez que se ha querido cambiar alguna ley que ha sido de especial beneficio para los ciudadanos, no se ha podido porque son inconstitucionales, porque la Constitución amarra y está hecha para que los cambios profundos no se puedan efectuar. Esto fue hecho así, o sea, el principal gestor de esta Constitución fue claro en señalar que si estuviesen los gobiernos afín a la dictadura o en contra de la dictadura, no iban a poder cambiar la Constitución. Y efectivamente es así. Esto tuvo que pasar este proceso social, este estallido social, y que lo que dicen los detractores, del rechazo, dicen, oye, si esta constitución ilegítima porque los desmanes, porque la gente salió a la calle, porque no hay legitimidad. ¿Cómo que no hay legitimidad? Los grandes cambios sociales se han hecho a partir de estallidos sociales, de revoluciones ciudadanas, de gente que dijo, oye, ¿sabes qué? Esto ya no puede ser así, esto llegó a su fin, queremos cambios fundamentales, radicales. Y eso es lo que pasó en Chile. Pero te insisto, ese cambio se ve y se va a consolidar en este plebiscito del 25 de octubre, donde todos tenemos que ir a votar. Mientras menos votamos, más chance tienen de perpetuar una constitución que les va a entregar la legitimidad del voto, pero que va a seguir perpetuando los mismos vicios de esta Constitución. Entonces es tan importante que nos hagamos parte, que como ciudadanos, como oyentes, como transmitiendo la información y como candidatos, ¿por qué no? Hoy día se abre y lo que se espera y lo que hizo Cabildo Plaza Viña es brindar un espacio cívico donde la gente se acerque y entienda que puede participar, que puede ser candidato, que puede tener una voz en esto y que tiene que tener una voz en esto. Este proceso constituyente es hecho desde la gente. Esto partió de los territorios y los territorios no pueden quedar fuera. Entonces, es un trabajo que es muy potente y que tenemos que estar unidos como ciudadanos, como organizaciones civiles, porque si no, la inercia de la política de los últimos 40 años nos va a pasar por encima.
no nos va a dar espacio, y lo estamos viendo. Fíjate el reportaje de La Tercera que salió la semana pasada respecto a las caras que se entregan para la constituyente. Oye, 6 personas, 6 candidatos nuevos, los demás políticos añejos de los mismos partidos, con los mismos vicios, con lo mismo que queremos erradicar, quieren ellos tomarse este proceso para ser parte de este proceso, secuestrar este proceso y permitir que ellos sean los gestores de un Chile que ya no representan. Entonces es muy importante, y a raíz de esto, son estas charlas, para que entender que existe esta posibilidad del 25 y que el apruebo es tan importante como el mecanismo que nosotros elijamos. Y aquí yo voy a hacer una crítica política que me voy a permitir, que si bien se cuestionó mucho este acuerdo que permitió que derivó finalmente en esta Constitución, porque recordemos que el acuerdo político que se firmó en noviembre transversalmente por nuestra clase política tiene muchas críticas, y una de las principales críticas es que dejó fuera a la ciudadanía. No hubo agentes, no hubo cabildos, no hubo territorio sentado en una mesa para ser parte de ese acuerdo. Y eso, estamos todos de acuerdo, creo yo, con que es un error profundo, ¿ya? Pero si a vista de la circunstancia, ese acuerdo hoy día nos ha permitido tener una constitución que sin duda alguna, encerrados en COVID, ¿cómo estamos hoy en día? Si no hubiese sido por ese acuerdo que se firmó y que derivó en una ley, porque recordemos que el cambio constitucional tiene que ser por una reforma constitucional, que es lo que hubo, con un alto quórum, no tendríamos nada. Entonces, hoy en día hay que hacerse cargo de eso, de ese cambio constitucional, y entender que votar por apruebo es tan importante como votar por convención constitucional, porque si gana la convención mixta, podemos salir trasquilados. O sea, esto puede ser, podemos salir peor parados con una constitución peor de la que hoy día tenemos. Y ese es el error, y esa es la crítica política que se le hace al acuerdo, según mi parecer. Que si hay letras chicas en ese acuerdo es ese, que el voto del apruebo y el rechazo sean distintas papeletas que la convención mixta con la convención constitucional, en distintas papeletas, porque va a permitir que la gente del rechazo pueda elegir el mecanismo. Y ahí se nos complica la cosa, porque la convención mixta presenta muchos problemas. Primero, dar a entender y tener claridad de que la convención mixta no es en ningún caso una paridad de género, porque mucha gente piensa eso, confunde la convención mixta con que ahí está, mixta, paridad de género, esa es la correcta, y no es así. La convención mixta no contempla una paridad de género, sino que la que contempla y garantiza paridad de género es la convención constitucional, ¿ya? La mixta no garantiza paridad de género. ¿Por qué? Porque está contemplado que sea la mitad sean políticos, es decir, congresistas en ejercicio. Y ahí se produce otro problema que es fundamental, que tiene que ver con los incumbentes, que es gente que vamos a estar en plena redacción de la Constitución, y si gana la mixta, van a haber congresistas que van a estar legislando y también van a estar redactando la Constitución, y pueden verse enfrentados a un problema muy grave, que es que tengan incidencia en 2 textos legales que son fundamentales y que estos estén contrapuestos. Y al estar contrapuestos, entramos a un problema que tiene que ver con que hay que asumir un drama que tenemos como sociedad chilena respecto a nuestros políticos, que hay un alto nivel de corrupción. Y eso es una realidad. Hay una deslegitimación de la política. Hoy en día la gente no quiere a los políticos tradicionales. Hoy día la gente, nosotros como chilenos no confiamos en nuestras instituciones. Mira, hay una encuesta de un organismo internacional donde le preguntó a sus ciudadanos ¿qué nota le ponían a su sistema judicial? Nosotros le asignamos 14, en Chile 14 puntos. La media de la OCDE son 52 puntos y nosotros le asignamos 14. Es decir, este despertar, este 18 de octubre pasa también por una crisis muy profunda que tenemos de legitimidad de nuestras autoridades. Entonces, entregarles a nuestras autoridades, a nuestros congresistas, que redacten la Constitución cuando están deslegitimados, cuando hay una crisis profunda, cuando nosotros desconfiamos de nuestros políticos, donde vemos con estupor cómo nuestros políticos cometen actos de corrupción y siguen ejerciendo como políticos y siguen teniendo incidencia en nuestro quehacer diario, es muy complejo.
Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Entonces no podemos desconocer esa realidad. Entonces, esta crisis de legitimidad no puede ser la solución para esta redacción de esta nueva Constitución. Más allá no sé, de los que puedan decir que a lo mejor ellos tengan una legitimación por el hecho de estar electos, absolutamente. Pero queremos nosotros hoy en día como chilenos que los mismos que son parte del problema nos den la solución. Si venimos 40 años esperando lo mismo, o sea, hace 40 años que estamos esperando que nuestros políticos, con nuestro voto de una vez cada 4 años, nos ayuden, nos solucionen, tengamos un país mejor, y no ha sido así. Entonces, hay que hacer esa reflexión cuando se trata de explicar por qué es tan importante que esta Constitución sea redactada 100% por la ciudadanía, o por gente nueva, o por espacios nuevos. Y aquí viene el otro problema que hemos venido observando y que también hay que prestarle mucho ojo, y que es el problema que nosotros estamos enfrentando hoy en día, como ciudadanos, como actores ciudadanos independientes, como organizaciones civiles como la tuya, como Cabildo Plaza Viña, como las muchas que están en contacto con los territorios. Que hoy día nos encontramos al problema gigantesco que los partidos políticos de oposición, ¿ya?, que son los que deberían estar organizando y deberían estar teniendo muy claro, porque tienen muy claro en el discurso que las organizaciones civiles, que la ciudadanía, que el territorio son los que son llamados a efectuar estos cambios. No así, tú lo ves reflejado en un actuar democrático de parte de los partidos políticos, porque los partidos políticos no se han acercado a la ciudadanía. Ellos están operando bajo la misma lógica, los partidos de oposición, bajo la misma lógica han operado siempre, que es que ellos, nosotros tomamos las decisiones, ustedes no. Nosotros vemos nuestros candidatos e imponemos nuestros candidatos, y ustedes acatan. Ustedes son los que están llamados a votar, pero nosotros somos los que decidimos. Y esa es la lógica que viene operando hace 40 años, y que hoy día nosotros en la oposición vemos que el discurso de ellos es no, entendimos que las organizaciones sociales y los grupos y la gente y los ciudadanos tienen que formar parte, nosotros tenemos que darles cupo y tenemos que hacer una oposición y unirnos. Pero eso es de la boca para afuera, porque la unión no existe. Nosotros las organizaciones sociales y todas las organizaciones sociales estamos enfrentando lo mismo, que es articulándonos entre nosotras, porque los partidos políticos de oposición no nos dan a nosotros, no nos abren sus puertas, no nos incluyen en el proceso, teniendo el monopolio, porque lamentablemente ese es el otro gol que he metido este acuerdo, que ellos tienen el monopolio respecto a los cupos, a los candidatos y a la injerencia en este proceso constituyente. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que ponernos firmes. No podemos permitir que una vez más se opere de esta forma, que una vez más ocupen a los territorios, ocupen a la gente para el voto y nos dejen fuera de este proceso. Y eso es lo que está pasando. Entonces, aquí es importante señalar que la unión hace la fuerza. Y eso es, el que nosotros nos hayamos unido, que hagamos actividades juntos, que entendamos que esto tiene que ser conducido por principios que nos unan, porque hay hartos principios que nos unen a todos nosotros. Los que estamos en el apruebo tenemos una forma muy similar de pensar, de plantearnos este nuevo Chile. Entonces, esa es la organización que necesitamos hoy día. Paula, dijiste algunas cosas que yo creo que si uno las junta se va formando un contexto bien poco favorable para la ciudadanía y para la gente independiente. Primero, este organigrama, por llamarlo de alguna manera, que salió en la tercera, dijiste que salió, ¿no? Sí, en la tercera, sí. De la tercera. Por otra parte, Naro aquí nos escribe que dice que no queremos políticos, pero los independientes deberán forzadamente entrar a la lista de los partidos políticos, porque es imposible financiar y acreditar las 20.000 firmas, que además son notariales. O sea, ir por la cuenta de un pobre chileno es una tarea titánica, por no decir imposible. Y además que quiero agregar un dato que no sé si lo mencionaste, pero que los políticos, cuando firmaron este acuerdo del 15 de noviembre, dejaron afuera, por ejemplo, alguna construcción de tipo de primaria para los independientes. Así es. Lo que obliga a que vayan muchísimos independientes. O sea, no hay una posibilidad legal de establecer áreas para que los independientes podamos, en asamblea ciudadana, dirigir
¿quién nos va a representar? O sea, están obligados como a ir todos, o sea, está hecho Sí. por dispersión. Absolutamente, y no solamente con eso, sino que también, por ejemplo, con los fondos. Los independientes, los que estamos en las organizaciones sociales, oye, estamos muy limitados de recursos. Nosotros somos entre nosotros, hacemos una vaquita, nosotros hacemos campañas para poder difundir la información, para poder hacerle llegar a la gente lo que nosotros queremos hacer llegar, que es la diferencia, ¿no es cierto?, que es comunicar este cambio social tan importante que estamos viviendo. Entonces, versus los partidos políticos que tienen no solamente el monopolio de esta articulación para las elecciones, sino que además tienen el monopolio del gasto. Ellos tienen recursos como partidos políticos para hacer unos tremendos, ¿no es cierto?, no sé, proyectos de difusión, donde tienen una ventaja comparable muy, muy importante con los ciudadanos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hoy en día está tan claro el trabajo. Yo creo que esto, como ha sido un trabajo colectivo de la ciudadanía, es tan fundamental y ha tomado tal protagonismo que es imposible que nos corran. Y si nos corren, van a deslegitimar un proceso que va a ir en contra de todos nosotros. Hoy día la ciudadanía exige que sea a través de los territorios, que la articulación territorial sea la que hoy día se imponga. Y a raíz de eso nosotros también hicimos una asociación, una agrupación de territorios en red, que son varias organizaciones sociales que nos unimos, ciudadanas, perdón, apartidistas, que nos unimos en torno a esto, a poder tener más fuerza, tener un fin común y llevar ideas a pesar de la individualidad del territorio, porque eso es lo importante, que esta red territorial y todo lo que se está haciendo tiene que ver con un respeto a la autonomía de los territorios, a la autogestión de los territorios. Si nosotros queremos una independencia, si nosotros queremos que la descentralización, tenemos que entender que nuestros territorios nos tenemos que articular. Y entender también que cada territorio tiene necesidades y tiene demandas distintas. O sea, nuestro territorio Viña del Mar, por ejemplo, no es igual a Valparaíso, por muchas razones. Como tampoco es igual a Quillota, como tampoco es igual a Santiago. Entonces nosotros tenemos que autodeterminarnos y planificar en torno a nuestro territorio. Nada más de este centralismo, porque si nosotros no somos capaces de dar esa pelea, el centralismo nos va a comer. Como también nos van a comer en las campañas políticas, en las elecciones populares, nos van a comer los políticos tradicionales, los partidos que tienen una maquinaria muy, muy bien armada a raíz, por ejemplo, aquí en Viña, del clientelismo. Aquí en Viña del Mar, la derecha, la UDI, tienen más una maquinaria que ha permitido un alto nivel de corrupción, un alto nivel de desfalco a los fondos municipales y que le ha permitido mantener candidatos que mira cómo está Viña. O sea, si es cosa de los que vivimos acá en Viña, te podemos decir con claridad las condiciones que hoy día actualmente está Viña y cómo está cuestionada su administración a raíz de esta forma de operar del clientelismo, donde los ciudadanos nos fuimos quedando atrás y donde dejamos a los políticos que hicieran lo que quisieran. Entonces, es muy alto el costo, insisto, es muy alto el costo de permitir este tipo de accionar. No solo tenemos que cambiar la Constitución, también Sí, la política. no. Oye, Naro quiere preguntarte algo. Hola, Paula. Claro. Buenas noches. Hola. Muchas gracias por estar y por educarnos. Linda. Oye, una pregunta muy importante. En el contexto que el apruebo arrase, aplaste, que sea más de un 70 o un 80%, ¿podría, crees tú, esa cantidad de apruebo forzar de alguna manera que pudiéramos modificar esta ley de la constituyente? Que pudiéramos de alguna manera, yo creo que sí, es forzar para tratar de que los independientes de alguna forma se agrupen entre ellos y no tengan que entrar a la lista los partidos políticos, si es eso. Porque si entran a la lista los partidos políticos, te aseguro que no van a ir a votar para la constituyente. Eso me preocupa. ¿Tú crees que la gente no va a ir a votar si se presentan puros candidatos de los partidos políticos? Sí. Eso es lo que yo creo que pasaría. Es preocupante. Sí. Yo concuerdo contigo. Yo creo que la realidad dista tanto de la pseudo realidad que nos quieren hacer vender, por ejemplo, la Tercera, los diarios tradicionales, donde quieren instaurar una mentira, una realidad que no existe,
que es que ellos son los encargados de esto y que son lo que quiere la gente, porque concuerdo contigo, la gente no quiere votar por ellos ni por los partidos políticos para que den paso o hagan estos cambios. Mira, yo creo que sí, yo creo que mientras nuestro margen de personas que vayan a votar es más alto, más poder tenemos, sin duda alguna. Yo creo que la organización, más que en el voto, porque yo creo que el apruebo va a ganar, ahora es muy fundamental que gane por mucho, como bien dices tú, y que por supuesto la Convención Constitucional también arrase, es entender que hay que organizarse. Yo creo que más que el voto, que es muy fundamental también, porque claro, nos va a permitir legitimar este proceso, yo creo que la organización territorial es lo importante. Eso va a marcar la diferencia. Si nosotros logramos articularnos los territorios que estamos dispersos en el mismo fin, vamos a tener una fuerza que ni siquiera nosotros hemos dimensionado. No, yo creo que ese es el camino, si tú me preguntas así como claramente. Yo creo que es la articulación. Sí. Presionando, pero esa presión va a tener que ser en las calles, no la veo... Absoluto. Sí, o sea, las calles son fundamentales, pues, sí, eso hay que tenerlo claro, o sea, así como es fundamental el voto, la urna, ir a votar el 25 de octubre, la calle no hay que soltarla, sí, en todo nos ha dado, la calle nos ha dado todo, estamos donde estamos gracias a la calle, así es. Gracias. Tengo a Fabiola Pimentel, que quiere hacer una pregunta. Fabiola. ¿Está la Fabiola? ¿Tendrá el micrófono apagado, Fabiola? Puede ser. Ya, espérame, conéctala por mientras y voy a buscar mi cargador. Bueno. ¿Fabiola? Oye, ¿la Fabiola está? Ahí está. Sí, ahí está. Yo la veo conectada. Ah, ya. Cuando vuelva la Paula, la hacemos. ¿Ustedes vieron ese recorte, la tercera? Donde venían como un organigrama de los posibles candidatos a constituyentes de los partidos. Yo la verdad es que veo, si van a presentar a esa gente, es como que tengamos comisión mixta o comisión mixta. Porque en realidad, o sea, no sé, pues si va a estar Gutenberg Martínez y la Soledad Alvear, yo prefiero, no sé, que haya un Yo que estaba comentando de que si se da ese cuadro que está en la foto de la tercera, o sea, en realidad va a ser comisión mixta o comisión mixta. Imagínate, claro, la Mariana Elwin, imagínate. Pues. No, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces... No, era un chiste, era como... Yo te das cuenta de lo desenchufado que están de la realidad, de cómo ellos quieren... Yo hago una crítica y un razonamiento que tiene que ver con cómo los intereses personales, cómo los privilegios que ellos han tenido durante tanto tiempo no quieren soltarlos. Ellos prefieren seguir formando parte del problema y perpetuar el problema sabiendo las consecuencias de eso para nuestra democracia, porque finalmente que ellos sigan en el poder nos da paso que nosotros los que estamos fuera, los que vemos con impotencia cómo se apoderan de estas instancias. No esperemos un segundito. Por favor, esperamos un segundito. Hay un micrófono abierto, parece que el de la Loreto. Continúa, ya está ok. Adelante. Ya. Dice que puede cerrar los micrófonos, dice. Perdón, dice la Loreto. Oye, bueno, ¿qué les está comentando? Dale, Rodrigo, que... ¿Aló? Es que el Rodrigo tiene el micrófono cerrado ahora. Sí, está silenciado, Roberto. Roberto, ¿qué te dije? Rodrigo, ¿no? ¿Qué es? Roberto. Hay gente junta Roberto con Rodríguez y sale Rodrigo. Ya. Roberto, dije el micrófono silenciado, ahora lo abrimos, ya. Sí. Oye, Fabiola te quería preguntar, pero yo no sé si la Fabiola está. Parece que no. También está Atilio Morgado. La Fabiola está, pero dice de que ella habla y no la escuchan. Por eso te voy a mandar la pregunta a ti, Roberto, para que la leas. Perfecto.
Perfecto. Por último, puede hola, hola. preguntar mientras yo. Ok. Atilio está, parece, ¿sí? Sí, muchas gracias. Lamentablemente mi cámara está mala, así que no me puedo, digamos, presentar ahí con mi rostro. Pero primero que nada, darle las gracias a Paula, súper interesante su presentación y sus comentarios, encuentro súper atinados, en el sentido de que tenemos indudablemente un desafío súper grande para presionar a los partidos. También me parece que es súper difícil que pueda haber de aquí al plebiscito cambios en cuanto a la posibilidad de participar de los ciudadanos independientes. Entonces, la consulta que le quiero hacer es a Paula es, ¿qué piensa ella que pueden ser las mejores estrategias como para presionar efectivamente a los partidos a que incluyan a candidatos independientes? Y, por supuesto, sé que es muy difícil porque tienen una tradición de inbreeding, digamos, de hacer todo a puerta cerrada y cocinado, pero bueno, estamos en un momento clave y pienso que es súper importante que nos podamos coordinar a lo largo del país para lograr mejorar estas condiciones que son desfavorables para la ciudadanía en general. Sí. Yo creo que, claro, es más o menos lo mismo que de la pregunta anterior. Yo creo que sin duda alguna la diferencia lo hace la organización, la articulación, de que podamos y seamos capaces de avanzar en eso. Es tan importante la articulación, es tan importante que entendamos y tratemos de unificar nuestras demandas, que entendamos que la unión hace la fuerza, que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que trabajar frente a esta unidad ciudadana, a esta unidad de las organizaciones, porque sin esa unidad, te insisto, nosotros vamos a perder. Y yo me atrevería a decir que a los partidos políticos les conviene mucho que nosotros no nos articulemos, que nosotros no nos unamos, que no tengamos una fuerza, que no tengamos una voz en común, porque eso les permite a ellos avanzar y seguir bajo esta inercia que los ha mantenido, digamos, con el poder durante los últimos 40 años. Entonces, la única forma que yo veo es la articulación territorial y la unión de las organizaciones, de trabajar en este tiempo que nos queda, que aún podemos hacerlo, porque recordemos que hoy estamos todos de acuerdo en que votar apruebo y que votar convención constitucional, ¿no es cierto? Pero después del 25 de octubre tenemos que ya tener una articulación, una conversación previa para poder agruparnos y llevar a nuestros candidatos en una unidad. Y creo que las primarias son una instancia que nos va a permitir dar el siguiente paso, o sea, hacer primarias entre las organizaciones, por ejemplo, acá en Viña del Mar, de Valparaíso, y hacer unas primarias ciudadanas que sean dadas por nosotros y que nos pongamos todas las organizaciones, una vez que se hagan estas primarias, detrás de este candidato que va a ser el que nos represente. Exactamente. Y eso es, o sea, organizar las primarias, sumar organizaciones y respetar los resultados y ponernos detrás y unirnos. Si nosotros no nos unimos y no nos logramos articular de esa forma, vamos a haber participado, haber cementado el camino, pero estar en la verma finalmente. Y es justamente lo que no queremos. Queremos que este cambio sea real. Y la única forma de hacer este cambio real es esa, a través de la articulación territorial. Que los candidatos sean del territorio y que tengan esa representatividad y por lo tanto esa legitimación que hoy día los partidos políticos no tienen. No tienen. El partido político que imponga un candidato no viene del trabajo territorial. Por más que ellos quieran hacer creer que sí, por más que hayan partidos políticos que tengan infiltrados en las agrupaciones territoriales y que quieran tomarse estas agrupaciones territoriales, eso no responde a la realidad. La realidad es otra. La realidad es que los ciudadanos queremos estar ajenos a eso, no queremos estar dentro de las lógicas partidistas, no queremos que ellos se infiltren en nuestras organizaciones y no queremos que lleven la batuta. Si eso es lo que no queremos, finalmente, que ellos lleven la batuta, porque no hemos tenido buenos resultados. Es justamente el cambio que estamos haciendo es en razón de eso, de cambiar la lógica de hacer la política, porque nos dimos cuenta que el problema no es la política, es quiénes están en la política. Esto que estamos haciendo nosotros ahora, esto que hayan 35 personas escuchando, que estemos en esta instancia a esta hora, esto es política. Entonces es
es la política partidista la que nos tiene a nosotros saturados y que queremos salir de la partidista, pero política es todo política y en eso estamos. Yo creo que de los agrupaciones ciudadanas han salido exponentes y han salido líderes que son indudables y que hay que fomentarlos, hay que darle espacio y hay que, como te digo, agruparnos y juntarnos todos y hacer una fuerza común. Súper. Paula, Fabiola, que tiene algún problemita con su micrófono, pero nos mandó la pregunta por escrito. La Fabiola Pimentel pregunta, reflexiona sobre lo siguiente. Dice, si entendí bien, al ser votos independientes, todos aquellos que votan rechazo, ¿pueden votar comisión mixta? Así es. Con eso de seguro tendrán mayoría. Es decir, ninguna posibilidad de que gane la convención constitucional. Esa es la pregunta. Así es. La primera parte de lo que pregunta, efectivamente, los que votan rechazo van a poder elegir la mixta y eso es lo que van a hacer. O sea, van a votar rechazo, pero van a votar por el mecanismo, que es absolutamente irregular, porque lo que debería haber sido era que solamente los que votaron apruebo tenían la opción de elegir el mecanismo, no los que votan rechazo. Exacto. ¿No es cierto? Eso era lo primero y te insisto, eso fue la letra chica de ese acuerdo, una de las letras chicas del acuerdo. Esto, claro, es un riesgo, es complejo, pero por eso que es tan importante la participación. Mientras más votemos el 25 de octubre, más posibilidades tenemos que gane la Convención Constitucional y pierda la mixta. Pero si nosotros ganamos 50%, 45%, olvídense, va a ganar la mixta de todas maneras. Por eso es que la gente que vota apruebo es tan importante, que si ustedes conversan con la gente que está por el apruebo y que está convencida de este cambio constitucional, le hagan saber la importancia que es el voto de la Convención Constitucional versus la convención mixta, que tienen que votar convención constitucional, porque los del rechazo completo van a votar la mixta. Entonces nosotros tenemos que tener a nuestra gente, a los del apruebo, muy cuadrados respecto a que tienen que votar convención constitucional, que esa es la única forma que nosotros salgamos triunfantes de este proceso constituyente, porque si no, les insisto, si gana la mixta nos puede salir el tiro por la culata. Podemos salir incluso trasquilados, podemos terminar redactando una constitución donde la derecha tenga el poder, tenga una participación que no nos permita efectuar los cambios que hoy día estamos, porque recordemos que la constitución es para eso, para poder liberar el hacer los cambios que nos van a beneficiar, por ejemplo con el agua, por ejemplo con nuestros derechos sociales que hoy día son un negocio, y ese es el problema de esta constitución, que la constitución consagra un sistema económico, un sistema neoliberal, que está encriptado en esta constitución y que le entrega a los particulares a que hagan negocio con nuestros derechos. Y ahí radica el problema, que la constitución entrega al particular para que lucre con nuestros derechos. Entonces, ese es el kit del asunto. Y lo que dicen, oye, pero si esta constitución ha tenido muchas reformas, y que la reforma, que eso es mentira, porque esta constitución de Lagos, no es así. Las reformas que ha tenido la Constitución jamás han tocado el fondo del asunto, que es este sistema neoliberal que está encriptado en la Constitución. Entonces hay que entender el fondo, hay que entender esta explicación para que nos demos cuenta que la única opción que nos va a permitir a nosotros hacer los cambios reales es convención constitucional y no la mixta. Porque la mixta, te insisto, podemos salir muy, muy trasquilados. Entonces, por eso que es importante todos estos foros, es importante que toda la gente que nos está escuchando y que está entendiendo el razonamiento de por qué es tan importante la Convención Constitucional, haga llegar esta información a los que están por el apruebo, porque hay mucha gente que no la tiene clara, que piensa, lo que yo les dije en un principio, que la Convención Mixta tiene relación con ¿no es cierto?, que haya una elección que sea mitad hombre y mitad mujer, y eso no es así. O sea, ¿me entendí? Esa confusión de la mixta hace, oye, a ver, mixta, quiere decir mitad hombre y mitad mujer y va a permitir que siempre sean mitad hombre y mitad... No, todo lo contrario. La Convención Constitucional permite que esta elección sea, ¿no es cierto?, igual para hombres y para mujeres y tengamos los mismos constituyentes hombres que los mismos constituyentes mujeres. Pero la mixta no permite eso. No permite eso, porque la mitad son congresistas en ejercicio. Entonces, hay que entender esa dinámica para poder explicarla y para poder entender lo fundamental que es, tanto como el apruebo, votar por convención constitucional. Súper, súper. Y entender lo que dijiste tú, que en realidad el cambio constitucional, el cambio real y fundamental, el corazón que está enquistado en esta constitución y que se llama neoliberalismo. Sí. Y eso es lo que hay que arrancar y reemplazar
por un corazón más solidario, que sea más justo y que no permita los abusos que hoy día ocurren en nuestra sociedad. Tenemos una pregunta de Patricio Guerrero. Don Patricio. Ahí sí. Sí, yo en realidad quería hacer un comentario que de alguna manera refuerza lo que nos está planteando Paula. Fíjese que desde el año 89, del plebiscito del 88, hasta la última elección presidencial, la cantidad de gente que ha ido a votar ha fluctuado entre 6 millones y 7 millones de personas, ¿ya? En ese periodo. Y esas son las personas, y yo me incluyo, porque yo he ido a votar siempre, que hemos sostenido de alguna manera este sistema de partido, ¿ya? Y por lo tanto, la única posibilidad de romper como esa inercia o esas tendencias que se producen en esa masa electoral que ha sido fiel, podríamos decir, a los partidos, es que se incremente sustancialmente. O sea, vale decir que de 7 millones pasemos a 9, a 10, a 11 millones de personas votando, porque allí se va a producir la diferencia, ¿ya? Si no, no se va a producir. Si no, vamos a reproducir probablemente, ¿no es cierto?, qué sé yo, un 60-40, un 55-45, ¿ya? Y entonces yo creo que ahí está la importancia del tema de la organización territorial y de la presencia, ¿no es cierto?, de los territorios en la política, ¿ya?, como una forma. Y el otro elemento que yo también creo que hay que considerar bien es también respecto del tema de la convención constitucional y la convención mixta, porque en las encuestas que han habido respecto, ¿no es cierto?, en donde la mayor parte de ellas da una cantidad significativa de porcentaje de apoyo al apruebo, la distancia que hay con la convención constitucional es bastante grande. O sea, por decirlo, si en algunas encuestas se le da hasta 80% al apruebo, ya la convención no llega al 60%, ¿ya? Entonces ahí también hay una distancia que también hay que salvar, ¿no? Eso quería comentar más bien para reafirmar tu planteamiento, Paula. Muchas gracias por tus opiniones. ¿Yo, Roberto? Sí, claro. Sí, Patricio, claro, es así. Hay que tener, yo siempre cuando doy estas charlas le digo a la gente que hay que entenderlo así. Cada persona que no va a votar es un voto para el rechazo. Cada persona que se queda en su casa, esa persona votó rechazo. Lo mismo que en las elecciones. Piñera es presidente con un 27% del padrón electoral. Es decir, un poquito más, 1 de cada 4 chilenos habilitados para votar votó por Piñera. O sea, Piñera es el presidente de 1 de cada 4 chilenos y de los que no fueron a votar. Porque si usted no fue a votar, Piñera también es su presidente. Mío no es porque yo no voté por él, pero sí los que no fueron a votar y los que votaron por él es su presidente. Y fíjate que con un 27% del padrón electoral salió Piñera. O sea, 1 de cada 4 chilenos. Y eso permite que la derecha y que este sector ultraconservador, este sector que se aferra a esta constitución, este sector que no quiere efectuar los cambios porque efectivamente esta constitución les entrega una minita de oro, que son nuestros recursos, que son nuestro país entero para que ellos hagan negocio con nuestros derechos, nunca han sido mayoría, son con suerte un tercio. El problema es que nosotros no vamos a votar, el problema es que la gente no va a votar. Entonces, a mayor abstención, la derecha tiene más representación. Por lo tanto, el que no vaya a votar el 25 de octubre le está entregando un voto al rechazo. Porque más participación van a tener ellos, más espacio van a tener ellos dentro de esta matemática, ¿no es cierto?, para enfrentar, ¿no es cierto?, cuando nosotros vemos la votación en general, finalmente. Entonces, eso es lo que hay que entender, que este proceso, y lo mismo para elecciones, cuando usted no va a votar porque no le gustó ningún candidato, ese voto va directo, esa participación va directamente a esta derecha, y así les ha permitido instaurarse y mantenerse defendiendo un modelo y defendiendo un sistema que solamente les conviene a ellos. ¿Me entendí? Entonces, si algo hizo, hay que entender que si algo hizo con éxito la dictadura, además de este sistema neoliberal que les conviene solamente a ellos, un éxito para ellos, es decirle a la población, terminar
con un interés y con una instrucción cívica a la población, porque ellos saben que a menor gente que entienda el sistema, menor gente que tenga conocimiento, es mejor para ellos. Por eso que en la dictadura sacó la filosofía, sacó la historia, sacó la educación cívica, porque hoy día nos encontramos con una situación, y es lo que pasó el 18 de octubre, las razones por las cuales nosotros hicimos los cabildos, el Cabildo Plaza Viña nació así, porque nos vimos con la realidad de que mucha gente no tenía idea de educación cívica, no sabía lo que estaba pasando, sabía que había un problema, que estábamos mal, que había una desigualdad, pero no entendía por qué. Y eso es un conocimiento cívico que la dictadura nos extirpó como sociedad, con éxito por lo demás. Entonces, si tú empiezas a dar esta educación cívica y empiezas a participar y te empiezas a involucrar en este sistema, te das cuenta que por qué es necesario los cambios, por qué es necesario votar por qué estamos donde estamos, además. Porque mucha gente dice, oye, yo he escuchado, pero, o sea, frases que son para el bronce, o sea, la que siempre digo y que yo creo que todos la hemos escuchado, oye, ¿para qué voy a votar si da lo mismo por quién vote si tengo que trabajar igual mañana? Mañana igual tengo que ir a trabajar. Esa es como la típica de calle, ¿no es cierto? De que, oye, si da lo mismo, si yo no participo, no voy a votar porque da lo mismo. No, pues no da lo mismo. El que usted vaya a trabajar, el que tengamos que trabajar, eso es desde que partió la humanidad, el hombre ha tenido que trabajar para comer. Pero es distinto bajo qué condiciones trabajas. Si trabajas bajo un sistema que te protege, un sistema, un Estado que se hace cargo de los derechos de los ciudadanos, se hace cargo de la protección de los ciudadanos, o trabajas bajo un Estado que no se hace cargo de los derechos de los ciudadanos, que pisotea los derechos de los ciudadanos y que le quita derechos a los ciudadanos. Si finalmente lo que nosotros estamos pidiendo, y eso hay que tenerlo también súper claro, que lo que nosotros estamos reclamando como ciudadanos del 18 de octubre es dignidad. Por eso que está bien puesta el nombre de la plaza, de la dignidad en Santiago, porque eso es así. Esto nació de la necesidad de dignidad, de que a nosotros el Estado de Chile, los políticos, la corrupción, el neoliberalismo, nos quitó la dignidad como ciudadanos. Y lo que nosotros pedimos es dignidad, es recobrar esa dignidad. ¿A través de qué? De nuestros derechos sociales. Si aquí no pedimos ser Cuba, no pedimos ser Venezuela, y que los comunistas, que nos van a apropiar, y la misma cantaleta que escuchamos siempre, eso es parte de la política del terror que ha venido usando el mismo sector para infundirnos terror a la población, para que nosotros digamos, ay, no saben que no, si le quitamos los privilegios a ellos y les ponemos un parelé que dejen de saquear nuestro país, ellos se van a ir y nos vamos a morir de hambre y aquí va a quedar la escoba y se va a quemar Chile. Y eso es mentira. Mira lo que decían hace un mes atrás con el retiro de los 10%. Decían el 10% que una vez que nos retiraban el 10% de nuestro fondo AFP, el país se iba a quemar. Íbamos a tener que cerrar, esta cuestión se venía abajo, la economía, y pasó exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. La economía se reactivó, hubo flujo de activos, por lo tanto nosotros tuvimos una economía que, lejos de retroceder, se mantuvo, cosa que era todo lo contrario a lo que decían los políticos de derecha. Y ahí tú te das cuenta que la realidad es una. No merece más interpretación. Lo que pasa es que la ignorancia de la gente, de todos nosotros, de nuestra sociedad, en términos cívicos, en términos de conocimientos políticos, ha permitido que ellos puedan seguir mintiendo y mentir, y seguir mintiendo y seguir vulnerándonos y seguir pasando a llevar a los derechos de los ciudadanos. Y quiero pasar a lo otro, Roberto, para que pasemos lo de los derechos humanos, que tiene que ver también con esto. No sé si te parece que entremos a lo de los derechos humanos y la nueva Constitución. Mira, tengo un par de preguntas para que cerremos este ciclo. La hacemos cortita y pasamos al tema de derechos humanos. Oye, pero a mí me queda la esperanza de que después de haber no vivido, sino que sufrido el peor gobierno de la historia. Sí. O sea, yo creo que es irrepetible un gobierno más desastroso que este, de inepto, criminales, indolentes, que nos han mentido, o sea, que la gente pueda opinar que da lo mismo con quien gobierne. O sea, si la gente sigue pensando eso es porque no sé qué los puede hacer cambiar de opinión. Tengo a Gabriel, entonces hagamos preguntas breves, Gabriel, y la otra te pregunta, Gladys, si es posible hacer una lista nacional de organizaciones sociales.
Sí. Pero primero Gabriel y después esa pregunta. Gabriel, ¿está por ahí? Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Gabriel. Te felicito, excelente la exposición, son los temas muy claros porque estos temas son muy densos y hay que hacer muchas clarificaciones a las personas porque, como tú bien dices, y también algo que toca a Roberto, esta es la primera vez que lo vamos a tener nosotros en nuestras propias manos. Y el hecho de no participar de ello es como tirarte un tiro tú mismo. Entonces es muy importante participar. De acuerdo con lo que tú indicas, si puede ser 100% independientes o tal vez hay que ver quién va a estar ahí, porque hay que estar bien vivo con el tema de quiénes van a ser, quién nos representen. Sobre eso mismo te quiero hacer una consulta. Lo he escuchado en otros lugares, que es este tema, este concepto que tal vez podría incorporar esta nueva constitución, que sería la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Porque yo lo veo bastante interesante, porque en definitiva, ¿qué es lo que nos ha marcado en los últimos estos 30 años, y sobre todo en dictadura, y todo lo que perdimos a partir del 11 de septiembre del año 73, todo ese periodo rico que eran esos 3 años que alcanzamos a disfrutar como libertad, podemos decir? ¿Qué significa? Que nosotros nos hemos oprimido y hemos entrado a un periodo de ignorancia cívica muy grave y tremendo por parte nuestra. Y eso que involucra que salgan frases como eso que bien dices tú. Da lo mismo por quién votar. No da lo mismo porque tú estás hablando de tu estado individual. Y el tema individualismo es lo que no puede ocurrir ahora. O sea, ahora debemos pensar de forma colectiva. Y para que nadie se asuste con el tema de la propiedad privada, sí, la propiedad privada sí va, no hay problema con ello, ¿okay? Pero ese tema de lo que es el defensor del pueblo me llama bastante, me hace mucho juego con lo que tú dices, porque ¿cómo nos protegemos nosotros? O sea, para que haya otra constitución, ¿cuántos años más van a pasar? ¿60 años? ¿80 años? Pero en ese intertanto, ¿cómo nos protegemos nosotros? Esa radica mi pregunta. ¿Cómo podría funcionar este organismo? Contesta sí, un poco distinto a la otra. Ya. Sí, concuerdo totalmente con... ¿Cómo te llamabas? Gabriel. Pues a la Gabriel, sí. Gabriel, lo que dice Gabriel, efectivamente es muy importante porque primero indicar que este individualismo viene dado por el sistema. Que nos dice a nosotros como ciudadanos, oye, preocúpate tú, compite con tu vecino, es un enemigo tuyo, no es un amigo. Compite con tu vecino, compite por el auto, compite por tu trabajo, compite por la casa, compite por el pasto más verde, compite con tu vecino. Tu vecino no es tu amigo. El sistema neoliberal nos dice eso, porque así se permite que este sistema se desarrolle de mejor forma. De momento que nosotros los ciudadanos nos dimos cuenta que mi vecino no es mi enemigo, que mi vecino tiene las mismas necesidades que tengo yo, y sabes que si nos juntamos y conversamos y salimos a manifestarnos, porque todos tenemos, si algo nos enseñó este 18 de octubre, es que todos teníamos los mismos problemas. O sea, la gran parte del país sufre de lo mismo. La gran parte del país, el 97% de nosotros los chilenos, somos víctimas de esta desigualdad gigantesca que hay en Chile, producto de este sistema neoliberal. Entonces, el actual colectivo, los cabildos, las instancias ciudadanas operan efectivamente a todo lo contrario, rompen ese molde, quiebran la principal raíz del neoliberalismo, que es el individualismo. Entonces, cuando nosotros nos agrupamos, nos damos cuenta de esto. Oye, ¿sabes qué? Si todos nosotros nos ponemos de acuerdo y conversamos con otras organizaciones sociales, y si todos estamos de acuerdo en principios básicos, que es, oye, este sistema neoliberal se tiene que terminar, tiene que haber un Estado, ¿no es cierto?, social, democrático, donde le entregue derechos a los ciudadanos, donde le entregue protección a los ciudadanos, donde nuestros pilares sociales no sean un negocio para unos pocos, que son cosas que son básicas para un país
como nosotros, un país con un nivel de ingresos como el de nosotros, con un nivel de desarrollo como nosotros, son básicas las cosas. Entonces, si nosotros nos logramos agrupar, vamos a poder romper ya definitivamente esta inercia neoliberal. Y eso es lo que nosotros tenemos que atacar a través de los territorios, ¿no es cierto? Y esta defensoría del pueblo que tú hablas viene de lo mismo, de que nosotros nos dimos cuenta que la principal vulneración que nosotros sufrimos como ciudadanos viene de parte del Estado. Y hoy en día, a pesar de los organismos individuales, a pesar de los organismos que operan dentro del Estado, que supuestamente nos tienen que proteger, están igual de contaminados y este neoliberalismo traspasa a esos órganos. Por ejemplo, la justicia. Vamos a la justicia. Tú observas la justicia y la desigualdad desde la justicia. Tú te das cuenta que nuestro sistema judicial solamente funciona para un cierto sector de la población. Para el otro sector de la población están por sobre la justicia. Lo que sentimos nosotros como ciudadanos que los políticos son, no los toca la justicia, ¿no es cierto? Es verdad, porque es así. Porque nosotros vemos, por ejemplo, a Moreira, por ejemplo, a la ENA, por ejemplo, a Longueira, por ejemplo, a congresistas también de la concertación, cómo cometieron actos de corrupción, por ejemplo, cómo recibieron plata de empresas privadas para poder hacer leyes a mandato. Es decir, empresas pesqueras le mandaron mail a los congresistas para decirle, oiga, redacte este artículo. Y así quedaron publicadas. Es decir, así la ley de pesca salió publicada finalmente como querían las pesqueras, porque le pagaron al congresista y están ahí. Y están como presidentes de partido, y están como congresistas decidiendo sobre nuestro futuro. ¿Cachai? Entonces, esa desprotección que sentimos es efectiva. Nosotros nos sentimos que estamos frente a un Estado que nos vulnera permanentemente, porque eso es parte de la vulneración que nosotros sentimos. Que nosotros tengamos políticos corruptos que nos den clases de ética, que nos den clases de moral a través de las redes sociales y den su opinión, cuando tú te das cuenta que no tienen ni un sustento moral para dar una opinión como la que están dando, es como que se ríen de nosotros. Y eso es lo que esa sensación que sentimos todos, es producto de esa desprotección que tenemos. Como vemos, por ejemplo, con horror este fin de semana, que yo lo viralicé en las redes sociales, un joven acá de Quilpué, que levantó un letrero contra las termoeléctricas a una inauguración, entre comillas, porque estaban como inaugurando como los planos, porque este gobierno no inaugura proyectos, sino que inaugura planos, porque eso estaban haciendo, no estaban inaugurando la estación Valencia, sino que estaban como haciendo como una presentación, inauguración de la construcción que iba a ver los planos de la... bueno, en raíz de este contexto, este niño levanta un lienzo, no Valencia nativos en contra de la extensión del Troncal Sur. Y bastó eso para que 3 carabineros lo agarraran, lo detuvieran absolutamente ilegalmente, vulnerando todos sus derechos constitucionales y sus derechos humanos, y todos mirando, y la prensa se metió, y nos dimos cuenta que aquí Carabineros puede vulnerar los derechos de las personas y no pasa nada. Y no pasa nada. Y se naturalizó que Carabineros sea un vulnerador permanente, y por lo tanto, si es Carabinero, es el Estado de Chile que nos está vulnerando. Y que eso que está haciendo el Estado de Chile, está vulnerando no solamente a ese joven, lo está vulnerando a todos. Cuando el Estado de Chile, cuando el gobierno de turno, cuando el Estado vulnera nuestros derechos fundamentales y nuestros derechos constitucionales, no solamente está vulnerando los derechos de la persona que materializó esa vulneración, sino de todos nosotros. Nosotros tenemos que horrorizarnos frente a ese tipo de vulneración. Nosotros no podemos permitir como ciudadanos ese tipo de vulneración. Y ahí es importante que se creen estas instancias de protección a este tipo de vulneración, que son, como por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que ha dado muy buenos resultados en los países donde se ha creado esta defensoría, que tiene que ver con que un organismo independiente pueda representar a un grupo de ciudadanos que está siendo colectivamente vulnerados. Y yo creo, personalmente, que todas estas instancias, ¿qué nos falta a nosotros respecto a los derechos humanos, por ejemplo? No es un reconocimiento formal respecto al respeto de los derechos humanos, que eso Chile lo tiene clarísimo, incluso lo tiene plasmado en su Constitución del 80, sino que existan mecanismos constitucionales de protección de esos derechos. Y eso es lo que falta. Tenemos el INH, pero el INH no es muy independiente que digamos. Recordemos que los del INH son entes políticos, los ponen los gobiernos.
¿no es cierto? El INH es una instancia que a través también de otros organismos no tiene dientes, como también el CERNAC no tiene dientes, como la Inspección del Trabajo no tiene dientes, ¿no es cierto? Que nosotros siempre escuchamos eso y efectivamente es así. No tienen potestades para, digamos, proteger a los ciudadanos, sino que son mediadores entre el Estado y los ciudadanos. Y esa mediación no dice relación con el objetivo final, que es la protección a los ciudadanos. Por eso, si tú me preguntas a mí qué son los cambios fundamentales que hay que hacer dentro de esta Constitución respecto a los derechos humanos, no es solamente un reconocimiento, sino que crear mecanismos de protección a los derechos. Por ejemplo, un referendo revocatorio. Nuestra Constitución tiene que tener referendos revocatorios que digan relación con que nosotros los ciudadanos, a través de plebiscito, saquemos a las autoridades que no están haciendo bien la pega y que hoy día la Constitución no nos permite. Por ejemplo, si un Estado, un gobierno vulnera los derechos humanos, inmediatamente, si se comprueban vulneraciones de los derechos humanos, como se han comprobado estas vulneraciones desde el 18 en adelante, recordemos que hay gente que perdió la vista, hay gente que de parte del Estado, y ese es el Estado, porque son los carabineros de Chile que representan al Estado y que tienen el monopolio de la fuerza los que están vulnerando, por ejemplo, por lo tanto están vulnerando los derechos humanos, y las organizaciones internacionales establecieron que hay una violación sistemática de los derechos humanos de parte del Estado de Chile a los manifestantes, al pueblo chileno. Con esos antecedentes debería bastar para que nosotros, con nuestra nueva Constitución, tengamos el mecanismo para decir, ¿saben qué? Referéndum revocatorio, plebiscito. ¿Queremos seguir con un presidente, un gobierno que nos está vulnerando sistemáticamente nuestros derechos humanos? Vote. Y nosotros ir a votar y poder sacar al presidente que está vulnerando nuestros derechos humanos. ¿Cómo sería distinta nuestra historia si tuviésemos ese mecanismo? Díganme sí o no, si nosotros llamáramos el 20 de noviembre un plebiscito para poder sacar a Piñera y llamar a elección anticipada, ¿no hubiese salido Piñera? ¿Estaría Piñera aún gobernando? No. Piñera se hubiese ido. Tendríamos en un proceso de elección adelantada de presidente. Y eso también hay algo que hay que erradicar, porque nuestro sistema estatal y nuestra política de hace 40 años le tiene mucho miedo a que la ciudadanía tome parte. Porque sienten que, y eso es una cuestión que es histórica en nuestro país, recordemos que esta es la primera constitución que nosotros vamos a poder participar como ciudadanos. A lo largo de la historia de que somos Chile, siempre la constitución y las decisiones han sido tomadas entre cuatro paredes frente a la élite. La élite política es la que ha tomado las decisiones, la élite política y la élite económica. Primera vez que nosotros estamos dentro de un proceso tan importante como este. ¿Ya? Entonces es un principio que tiene nuestro país de que los ciudadanos estén aparte de las decisiones y que los políticos sean intocables. Y es efectivamente así. Nosotros hoy día nos damos cuenta que los políticos son intocables. Mira, yo te voy a decir un dato. En el 2014, cuando el fiscal Carlos Gajardo, que lo deben conocer, el fiscal Carlos Gajardo, el que estaba a cargo de la investigación de la corrupción de los políticos en el 2014-2015, que renunció a través de esta polémica porque pusieron al fiscal Abot por un acuerdo transversal político entre la derecha y la izquierda para poner a Abot, que es el actual fiscal nacional, para que protegiera a la clase política y no los juzgara, y no los condenara y no pagaran por sus actos de corrupción. Por eso pusieron a Abot. Entonces, Gajardo, frente a esta maquinación política para proteger y que ellos no pudieran seguir investigando, logró en el 2014, pidió a la Cámara del Senado, al Senado, que le enviara los reportes de qué se gastaban sus días parlamentarias. El Senado nunca le respondió al fiscal. El Senado nunca mandó el informe. Cuando por ley, si el fiscal solicita documentación a un poder del Estado como el Senado, tienen la obligación de enviarlo, y ellos nunca lo enviaron. Porque ellos efectivamente se sienten que están por sobre la ley, que ellos pertenecen a la élite, y ellos son intocables. Y eso es lo que hay que derrumbar. Cuando nosotros en esta nueva constitución le hagamos entender a los políticos que no son intocables, que aquí el que hace corrupción, el que viola la ley, se va preso. En Estados Unidos, que es el rey del capitalismo, que nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, el rey del capitalismo, pillan a un político en actos de corrupción, ¿no es cierto?, recibiendo coimas, se van presos 15, 30 años. Así de simple, siendo quien sea. Y aquí, sin embargo, los políticos siguen en los cargos que están. Entonces,
la Defensoría del Pueblo, y con esto finalizo tu pregunta, es un mecanismo, es una instancia que es muy importante analizar y que sería muy, pero muy interesante tenerla dentro de esta nueva constitución, de todas maneras. Yo participo en una organización que se llama Movimiento por Defensoría del Pueblo, que es un movimiento que quiere instaurar esta defensoría, también es bien transversal, sí, tiene muy buena idea, así que importante que ahí que se vaya posicionando frente a esta alternativa. Muchas gracias. Bueno, ahí para Gabriel y también para Paula, les tengo una buena noticia. El 8 de octubre, a las 20 horas, en este mismo canal de Amiga Social, estará José Domingo Milos, que va a presentar el tema de la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman. El 8 de octubre, entonces, va a estar a las 20 horas, va a estar disponible para tratar ese tema específicamente. Así que vamos a poder avanzar más ahí. Muy bien. Muy bien. Paula, tengo una pregunta de Carolina González. ¿Está Carolina? Hola, buenas tardes, sí, estoy acá, pero te la mandé por interno. Sí, Dale. Roberto, te mandé la pregunta, Carolina. Ya, aquí está. ¿De qué se trata que el CERVEL contratará 15.000 facilitadores electorales? ¿Tú sabes eso, Paula? Ya, claro. Lo que pasa es que los facilitadores electorales tienen relación con que hay mucha gente que está que no tiene, no tiene las capacidades tecnológicas quizás, ni las capacidades de movimiento para poder impregnarse de este proceso constituyente. Y lo que pretende el CERVEL es que este CERVEL se vaya a la calle, digamos, se vaya a razón del terreno de la ciudadanía e informe este proceso constituyente y saque adelante este proceso constituyente respecto a esta gran problemática que hoy día enfrentamos y que enfrenta el CERVEL, que es este confinamiento obligatorio. De eso tiene relación esto del CERVEL. Mira, es complejo, yo creo que también nos pongamos en la realidad de hoy día, en la realidad que nos encontramos, que dice relación con este confinamiento, como te digo, obligatorio y que hace todo muy complejo, porque hoy día hay mucha gente que no tiene acceso a la tecnología como lo tenemos los que estamos acá. Hay adultos mayores que hoy día se están informando solamente de la televisión, que no tienen idea cuándo tienen que ir a votar, que no saben cómo es el mecanismo de voto, que no tienen conocimiento respecto a este proceso constituyente. Por eso que es tan importante que los territorios nos articulemos para entregar esa información que no la va a entregar nadie más. Porque los partidos políticos hoy día, si bien tienen una articulación territorial, está muy desacreditada por la población. Por lo tanto, cuando va ¿no es cierto?, un político, alguien de un partido político X, y va a la población y les dice, oiga, ¿usted qué? No, ¿usted dónde es? No, yo soy de tal partido. No le creo. No, algo tiene que haber ahí. Y esa es una realidad. Entonces, por eso que es tan importante que nosotros como ciudadanos entremos a este debate y a esta articulación territorial. Ahora, yo creo que nosotros como organizaciones hoy día tenemos esa pena de trasladarnos al territorio y entrar de lleno ya a la información directa con la persona que está en el territorio, que no la vamos a poder lograr tan masivamente si solamente nos quedamos en las redes sociales, porque las redes sociales somos como los mismos. Tenemos que llegar a la gente que no tiene acceso a las redes sociales o que no tiene la información para poder ingresar o para poder entender con claridad el proceso constituyente. Yo creo que esa es la pega principal que tenemos nosotros, las organizaciones sociales hoy en día, con la credibilidad que tenemos, porque ojo, nosotros tenemos muy buena credibilidad dentro de la ciudadanía, producto de todo lo que nosotros estamos hablando, producto de nuestras críticas, producto de nuestra opinión política que tenemos todos los que, por ejemplo, estamos participando hoy en día. Ok. Oye, con respecto a lo que estabas planteando, Paula, ¿quería hablar más de los derechos humanos? Porque tenía algo más con respecto a eso, como para cerrar el capítulo. Hacemos con preguntas, o sea, mira, yo pregunta general que te tengo. ¿Perdón? Respecto a los derechos humanos, bueno, yo quería igual comentarles un poco, no sé si quieren que les comente un poco de la historia
historia, un poco de cómo partieron estos derechos, de qué se tratan los derechos humanos, tenemos que... ya. ¿Qué dices? ¿Qué? No sé qué están explicando ahí. Algo te mandaron a decir. ¿Ya? Primero que entender como derecho humano que son los atributos que vienen en la condición de persona, es decir, todas las personas tienen esos atributos que son inherentes al ser humano. Esos son los derechos humanos. Y si bien los estados que suscriben estos derechos humanos, hay organismos que son los internacionales, nosotros, ¿no es cierto?, que todos conocemos, que protegen y fomentan estos derechos humanos. Yo creo que si nos vamos a nuestro país, a Chile, hay un reconocimiento que tiene que ver con el texto que yo les había comentado ya, que está plasmado en la Constitución, que tiene que ver con nuestros derechos constitucionales que están reconocidos a través del artículo 5 de la Constitución y también a través del artículo 19 de la Constitución, que dice relación con nuestros derechos constitucionales, que tiene que ver mucho con los derechos humanos, ¿ya? Que son nuestros derechos, ¿qué dicen ahí? Pero, espérate, que la Cinti, algo me está diciendo, espérate. No, de los facilitadores, te está diciendo de que cumplen una función, espérate un poquito, esto acá arriba. Participarán ayudando en los locales donde están inscritos. Es de la pregunta anterior, de los facilitadores. Ya, vamos a verlo al tiro. Si algo me mandó, ya, dejémoslo, sí, yo también creo que hay que... Dice que yo me inscribí y es para organizar los locales, una jornada de capacitación para el día 10 de octubre y organizaciones de locales el 24 y 25. Después dice, esas personas participarán ayudando en los locales donde están inscritos. Y después la Cindy dice, para ser apoderada de mesa, debes verlo... no, ese otro. Cindy, sobre los facilitadores... manda un link donde está establecido el tema de los facilitadores. Hoy se me fue la Paula. Gabriel. Ahora sí. Oye, Paula, sí. Allá, ahí sí. No, es que la Cindy ha estado como indagando con el tema de los facilitadores, pero al final llegó un link del CERVEL que, sí, para los que estén interesados, digamos, están ahí en el chat de la reunión, así que está tiene disponible. que ver con esta etapa que abrió el CERVEL, tiene que ver con eso, con llevar al territorio la organización de este plebiscito a través de los ciudadanos. Entonces se pueden inscribir efectivamente los apoderados de mesa, porque ahí hay otra pregunta, no tiene que ver con esto. Los apoderados de mesa son aquellos civiles, como cualquiera puede inscribirse como apoderado de mesa, para poder resguardar este proceso constituyente, poder entrar a la contabilización de los votos y lograr tener un rol que dice relación con dar fe de este proceso a través de la contabilización de los votos, de supervigilar que esto sea conforme a la ley, que no exista una objeción de los votos donde va a haber, ¿no es cierto?, van a estar los del rechazo tratando de objetar votos que puedan ser dudosos, digamos, el voto. Entonces tiene que ver con eso. La articulación de los apoderados de mesa la están haciendo también en cada territorio, porque hay que juntar harto apoderado de mesa. Recordemos que tienen que estar presentes en todas las mesas de votación, o todos los locales de votación al menos, para poder estar, claro, mira, 43.000 mesas, gracias. Sí, 43.000 mesas, así es. De eso hay que preocuparse con los apoderados de mesa. Y esto que manda la Cinti, efectivamente es lo del CERVEL que te digo, que tiene que ir a territorio, ya el proceso constituyente. A articular el proceso constituyente, que también se puede uno inscribir a través del CERVEL. Oye, Paula, al parecer, por lo que vas relatando, al parecer tenemos media constituyente ahí en Viña. ¿Ah? Porque se hace interesante la quinta región, porque tomé conocimiento de que Rodrigo Mundaca estaría yendo de gobernador por la quinta región, ¿no? Mira, nosotros habíamos entrevistado a Rodrigo Mundaca hace un tiempo atrás, y Rodrigo Mundaca había estado disponible, digamos, para ir a la constituyente, y ahora, claro, salió con la sorpresa que iba a ir a las primarias del Frente Amplio para ir como gobernador. Está bien. Yo creo que hoy en día los que estamos en este movimiento, ¿no es cierto?, ciudadano, territorial, para este proceso que estamos viviendo y para las elecciones, tenemos que estar disponibles. Yo creo que los ciudadanos que tenemos, no sé, que tenemos a lo mejor liderazgo, que queremos avanzar y que hemos sido partícipes de este proceso, tenemos que estar disponibles para lo que la gente quiera.
pensado eso, que hay que estar disponible y que si la gente y el territorio te quiere, no sé, llevar en alguna campaña, ahí hay que poner el hombro nomás, y al final... Sí, Paula, hay una cosa relevante que nosotros siempre nos quedamos discutiendo, hacemos como un late, después que se acaba la exposición nos quedamos discutiendo, y algo que ha aparecido en varias reuniones y en varias discusiones es que también yo creo que la crítica que tenemos a los actuales partidos, la fotografía que existe sobre los partidos es de muy mala calidad, o sea, hay una mala nota a los partidos, pero también hay que comprender que es a los partidos, y los partidos los componen personas. Y esas personas que están en los partidos, los que participaron en actos de corrupción, los que participaron en las cocinas y en todos estos negocios que cada día nos escandalizamos más, yo creo que es lo que hay que apuntar, pero en algún minuto, porque al final no hay sistema en el mundo que no esté organizado con partidos, de cualquier signo, de cualquier índole, religioso, de izquierda, de derecha, o sea, es como la construcción que existe en el mundo para establecer estos gobiernos que es la base, el gobierno y estas correas transportadoras, ¿no?, que son los partidos. Por lo cual, de repente, yo entiendo que hoy día hay que pegar un remesón y hacer una crisis, porque estos partidos están llenos de personas que cometieron errores muy graves y que le hicieron mucho daño a la gente con sus decisiones y su falta de probidad. Y eso yo tengo la impresión de que es justificable. Pero también tengo la impresión de que en algún minuto hay que volver a los partidos o crear nuevos partidos o hacer algo, porque es la forma en que se construye una democracia, porque nosotros las organizaciones o movimientos por definición no estamos creados para acceder al poder, para tener candidatos, estamos creados para poner énfasis, para poner temas, para ser vigilantes de situaciones. Por lo tanto, tengo la impresión y te hago la pregunta que delante la tocamos, o sea, ¿cómo ves tú que va a ser tu tránsito si decidieras ser constituyente? Porque parece que las opciones como independiente, así químicamente puro, se ven como imposibles. Por lo menos, sí. Cuéntanos tú, digamos, ¿cuál es tu experiencia? Sí, es complejo como independiente, como tú dices, así a secas, independiente, porque primero hay que juntar firmas, hay que presentar estas firmas, mover a la gente, imagínate, a notaría en un tiempo donde hay un confinamiento obligatorio, donde la gente no quiere salir, donde está todo restringido, es realmente totalmente igual el pie que está el independiente versus los políticos, los que están dentro de los partidos políticos. Ahora, comparto contigo 100%, los partidos políticos son parte fundamental de la democracia. Siempre tienen que existir, no hay otra forma. El problema, y que ya lo tocamos, no es de los partidos políticos, no es la política, es el problema que son la gente que está dentro de esos partidos. ¿No es cierto? Son los que forman parte, los que hacen la política. Ese son el problema. Y para eso, para ir limpiando, primero, hoy día tenemos la posibilidad de establecer las reglas bien claras respecto a la corrupción, respecto al castigo que tengan los políticos que son corruptos, y tenemos la posibilidad de la participación, de ir quitándole espacio a estos políticos que son los tradicionales, los políticos que son parte de esta gran problemática que hoy día tenemos en esta crisis de institucionalidad, ir quitándole espacio, y la única forma de quitarle espacio es que aparezcan nuevos líderes ciudadanos y que vayan posicionándose. ¿Sí? Es la única forma. Nosotros no podemos quitar espacio si no tenemos a nadie en su reemplazo, ¿no es cierto? Espérate la primera votación que haya. Cuando pasa eso, cuando tú quitas espacio, ¿no es cierto?, y no tienes a nadie que poner en el reemplazo, pasa lo que pasó en Brasil y pasa lo que se teme mucho, que es que salgan estos líderes que son populistas, que son como Bolsonaro, ¿no es cierto?, que representan a una mirada totalmente, no sé, extremista y populista frente a dar solución a las problemáticas, y eso es un riesgo muy grande, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso que es importante que las instancias ciudadanas, participativas, las instancias democráticas se fortalezcan, y se fortalezcan a través de la unión, a través de los territorios y a través de esta recomposición del tejido social que perdimos.
Paula, ahí voy a conectar la última pregunta que se nos quedó delante, que te la dije y se nos quedó. Es que, mira, primero, ¿es posible conectar esta base territorial donde tú trabajas, donde son gente física, en calles físicas, en plazas físicas, con casas físicas, con respecto a estas redes sociales que sí son influyentes? O sea, los políticos están mirando Twitter para tomar decisiones y corren cuando Twitter grita y salen a decir lo contrario. O sea, que tienen influencia, pero ¿cómo hacemos el match entre las organizaciones físicas, territoriales, ¿no es cierto?, que están en las distintas comunas, en los barrios, con estas organizaciones que son virtuales, Sí. que tienen importancia? Ahí nos falta aprender cómo hacer el match y cómo sincronizar estas organizaciones. Y para Ya lo estamos haciendo. O sea, piensa tú que nosotros dos no nos conocemos en persona, nos conocimos dentro de esta, ¿no es cierto?, de esta instancia virtual que es Twitter, que tiene que ver... No conocemos a nadie de los que estamos aquí. Claro, no, si no conocemos a nadie, no nos conocemos personalmente entre nosotros, sino que todos estamos detrás o al frente de una organización que tiene, ¿no es cierto?, gente real, gente que está movilizada, gente que está en los territorios, y que nosotros, por ejemplo, somos la cara visible de las redes sociales. Yo soy la cara visible en las redes sociales de la organización a la que yo participo, que es Cabildo de la Sabiña, que es Territorio en Red, ¿no es cierto? Y que logramos estar encajando estas comunicaciones virtuales, esta gente que anda dando vuelta en el espacio cibernético y que piensa igual que nosotros y que tiene nuestros mismos principios, con la gente que está en el territorio. Yo creo que eso hoy en día nos ha permitido el confinamiento. El confinamiento nos ha permitido tener ese clic, hacer ese clic entre los que nos juntábamos antes de la pandemia con los que son post pandemia y que se adecuaron a este sistema de comunicación y este sistema de hacer política que es a través de las redes sociales. Concuerdo plenamente contigo también que las redes sociales hoy día son fundamentales. Recordemos que a través de Twitter nosotros hemos logrado, por ejemplo, hacer cacerolazos nacionales. Absoluto. El cacerolazo nacional lo que estamos nosotros en Twitter, y nosotros subimos y dijimos, oye, cacerolazo hoy día a las 8 porque mañana se vota por el 10% y los políticos tienen que entender que aquí mandamos nosotros, y hubo cacerolazo nacional, y organizamos el cacerolazo nacional ¿en cuánto? En 2 horas, ¿te acuerdas o no? Absoluto. En 2 horas organizamos el cacerolazo nacional y eran las 8 y estaba en un programa en vivo y me empiezan a decir, oye, quedó la escoba, está toda la gente tocando cacerola, y al otro día de la votación en el Congreso, todos votaron alineaditos porque se dieron cuenta que estaban siendo observados y que estábamos nosotros ahí y que íbamos a dejar la escoba. Y con advertencia y todo, le dijimos, oye, a ver, ustedes aquí aprueban el 10% o se ponen a jugar con la gente, con nuestra seguridad, con nuestra casa, con nuestro hogar, con nuestro sustento, de no darnos nuestra plata, aquí va a quedar la escoba. Nos van a obligar a que salgamos a manifestarnos y esta cuestión va a quedar la escoba y ustedes van a ser los responsables de esto. No digan que no lo vieron venir. Y el mensaje les llegó, pero, oye, directo, todos regularon, oye, se subieron todo al carro y vamos aprobando algo que parecía totalmente impensable, algo totalmente inviable. Chucha, resulta que al otro día fue totalmente viable y todos votaron a favor y nos acabó Chile. Entonces, ahí tú te das cuenta del poder que tenemos nosotros como ciudadanos, si solamente nos falta el organizarnos, y para eso, esa pega la tenemos que hacer todos nosotros. Cuando nosotros nos llegue algo en las organizaciones, nos llegue, estén estas instancias, hay que retuitear, hay que, oye, mandársela a alguien que no sepa mucho, mira, conéctate 5 minutos, escucha a esta persona, oye, mira qué interesante, juntémonos, hagamos alianzas, mira lo que estamos haciendo con la querella contra Mañalich y Piñera ciudadana. Es una cuestión que no era impensable, que los ciudadanos nunca habíamos organizado y que hoy día estamos a punto de engendrar este hijo que es una persecución penal frente a Piñera y frente a Mañalich, que ya están muy complicados, que ya están articulándose políticamente para sacar, por ejemplo, remover al fiscal, para aplacar esta querella, ¿no es cierto?, y poder salvar de esta situación, de esta querella penal, que es esta persecución penal. Entonces, nosotros ciudadanos estamos detrás y estamos engendrando también una querella. Entonces, la participación, te insisto, aquí la clave es la participación y es la unión. Entender que hoy día hay un fin común que es superior, un fin común que nos convoca y que nos tiene que mantener en línea, que es mejorar, tener un país mejor, un país más justo, y que eso lo vamos a conseguir todos juntos. Si no estamos todos juntos, olvídense, vamos a ir trasquilados. Paula, y para hacer algo concreto, porque está claro que
no es que hayan dos mundos, si uno también vive, yo vivo en una calle donde también hay una organización de vecinos, ¿me entendí? Pero también participamos acá, yo creo que a todos les pasa más o menos lo mismo. Pero es posible para levantar una propuesta que a lo mejor incluso la podríamos liderar, por ejemplo, de empezar a inscribir organizaciones, y esto me lo dice Gladys Álvarez, de tal manera que fuéramos en un sitio web, en alguna parte, ir inscribiendo organizaciones sociales, ya sean territoriales o virtuales, de tal manera de este tejido social empezar a construirlo, porque yo creo que nos queda poco tiempo, pero tenemos tiempo para construir algo bonito. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue que dijo eso? Gladys Álvarez. La Gladys se fue directo al hueso. Yo la felicito porque efectivamente eso es lo que hay que articular. Y eso ya lo estamos haciendo, por ejemplo, con esta red territorial que hicimos, que somos altas organizaciones a lo largo de todo Chile, que administra su territorio, que nadie se incumbe con el territorio del lado, nadie toma decisiones por ese territorio, sino que son sus territorios los autogestionados. Nosotros en Viña del Mar nos autogestionamos, sumamos las organizaciones que son de acá de Viña del Mar y las ponemos todas a articular frente al común denominador que tenemos dentro del territorio, y a la vez nosotros todos que agrupamos Cabildo Viña, agrupamos a los demás territorios, participamos en esta red nacional y con eso vamos logrando acuerdos, con eso vamos logrando escalar y logramos tener un posicionamiento y además tener un frente común que nos impulse y que nos permita tener incidencia en lo que está pasando, en el proceso constituyente, y también tener incidencia en las elecciones municipales y en las elecciones a gobernadores y en las elecciones que vienen. Entonces, ¿qué palabra decir? Si expútenlo o invítennos. Por supuesto, yo los invito cordialmente, porque esto de Territorio en Red se gestó, lo sacamos hace 2 semanas atrás a través de un hito comunicacional público, y que ahora estamos en eso, estamos nosotros, Cabildo Viña, agrupando a todas las organizaciones que se quieran sumar a esto. Yo creo que eso es lo que nos falta, hacer eso, y en todos los territorios está Territorio en Red para que nos agrupemos dentro de nuestro territorio y podamos tener un frente común, que yo creo que eso es lo que va a dar la diferencia. Exactamente. Oye, tengo... Territorio en Red. Paula, sí, mira, son las 9:34. Era hasta las 9:30. Tengo 2 preguntas más. ¿Tenéis tiempo? O si no... ¿Sí? Que nos contacten a Cabildo Plaza Viña, para que ahí nos escriban de las agrupaciones de todo Cabildo Plaza Viña. Detrás de esto, de que estamos conversando, tenemos un equipo, un staff de amigas. Entonces, están tomando nota de todo y además estamos grabando. Entonces, esta charla queda grabada, además, disponible para que la vea la gente de tus organizaciones, de otras organizaciones. Las dejamos guardar todos los streaming de todas las charlas que hemos tenido. Y esto nos vamos a contactar para ver cómo, porque para nosotros es clave esto porque hemos crecido muchas organizaciones fragmentadas, tanto en el ámbito virtual como en el ámbito territorial. Nosotros estamos aquí, estamos en Twitter y queremos hacernos cargo de esta área virtual, ¿me entendés? Entonces también queremos provocar un nivel de interacción y de comunión con otra. Aquí tenemos que hablar de grandes cuentas, porque no te puedo hablar de territorio ni comuna, tengo que hablar de grandes cuentas, de tal manera que exista unicidad y la capacidad de conectarnos, por ejemplo, para apoyos independientes, Informa, Amiga Social, el Frente de Tuitero, qué sé yo, seremos 50, 100 que podemos organizarnos para apoyo, para convocatoria, pero faltan estos nexos. Y ahí viene la baja con el territorio después, porque todos vivimos en alguna parte. Así es. Pero súper interesante lo que estás diciendo tú respecto a la prensa. Nosotros hemos tenido una súper buena acogida y ahí han apañado los medios independientes, pero un montón. Hoy la gente está priorizando y la gente se está informando a través de los medios independientes, porque es otra de las aristas de este sistema neoliberal, que es que la prensa establecida, la prensa formal, la prensa tradicional de nuestro país, es de los mismos grupos económicos que no quieren que estos cambios se efectúen. Entonces, estos grupos económicos a través de la prensa tratan de instalar una realidad que no es efectiva, que no existe, que es que la solución y que la gente quiere a estos tipos, por ejemplo, que son de los candidatos constituyentes, que son estas encuestas que hacen donde ven que el rechazo va peleando con el apruebo, cuando no es así.
Eso es absolutamente mentira. Los que estamos en total conexión con el territorio sabemos que no es así, que el territorio, que la ciudadanía está en un 80-20, esa es la proporción. 80-20, 80 apruebo, 20 rechazo. Esa es la realidad, no lo que te está diciendo la encuesta CADEM, lo que te está diciendo, ¿no es cierto?, La Tercera, lo que te está diciendo quizás el Mercurio, que son medios de comunicación que, te insisto, son parte de la misma élite que no quiere que estos cambios se lleven a cabo para poder seguir, ¿no es cierto?, aquí agarrados de, ¿no es cierto?, de la teta. Que no la son como los partidos que existen, son como el mismo aparato, los medios de comunicación, los partidos existentes, es como una franja social. Mira, las dos preguntas para cerrar. Francisco Vargas pregunta sobre los derechos humanos. Ya. Dice que si es posible esto que debiera ser realidad, puede quedar escrito, así tangible, que se pueda fiscalizar, de que la nueva Constitución, el responsable de otorgar y de velar por los derechos humanos sea el Estado y que esto se sancione cuando no ocurra. ¿Y cómo sería posible que el respeto hacia los derechos humanos pudiera ser una realidad y dejara de ser un tratado escrito no sé dónde que se respeta mal tarde y nunca? Oye, mira, a ver, hay que entender primero que los derechos humanos están sobre la Constitución. Los derechos humanos son inherentes a la persona y están por sobre las legislaciones internas de cada país, incluso de la Constitución. Si hay algo que nosotros vamos a cambiar, vamos a enterrar la Constitución de Pinochet, no vamos a poder enterrar los tratados de derechos humanos y el reconocimiento de los derechos humanos que le ha hecho el Estado de Chile. En esta Constitución del 80, los tratados internacionales se entienden incorporados en la legislación interna, es decir, todos los tratados internacionales que han dado paso a la protección de los derechos humanos se entienden que pertenecen a la legislación. Por eso yo te explicaba anteriormente que el problema de la protección a los derechos humanos no pasa por una cuestión formal, no pasa porque Chile no tenga un conocimiento y un respeto a través de su ordenamiento jurídico a los derechos humanos. Eso existe. El problema que nosotros tenemos es que nos damos cuenta hoy en día como ciudadanos, como parte de una crisis, porque nosotros estamos en una crisis clara como país, como sociedad, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que a pesar de que los derechos humanos estén plasmados en nuestro ordenamiento jurídico, a pesar que los derechos humanos sean reconocidos por nuestra legislación interna y por supuesto por una legislación internacional y por los estados parte y por todos los que reconocen los derechos humanos y este tributo inalienable que tiene el ser humano a través de los derechos, no hay una protección a través de estos derechos. Es decir, hoy día nos damos cuenta que a pesar de que está reconocida nuestra legislación, Carabineros viola nuestros derechos humanos recurrentemente y nadie hace nada, que es lo que te decía hace un rato. Vemos como Carabineros está vulnerando, sin ir más lejos, que lo vimos gracias a la prensa que grabó, digamos, y que persiguió esta detención ilegal de un joven que estaba protestando y que estaban vulnerando sus derechos humanos, que tiene de manifestarse, que tiene de poder transitar libremente, que es un derecho humano el que tú no seas detenido ilegalmente y que seas detenido por ninguna causa. Entonces, en esos minutos de grabación que vimos cómo el Estado de Chile vulnera los derechos humanos de un ciudadano. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nosotros no tenemos un mecanismo de protección. Por eso que fue mi intervención hace unos minutos diciendo de que si hay algo que yo te puedo decir respecto a los derechos humanos en esta nueva Constitución, es que nosotros tengamos y dejemos establecido en esta Constitución sanciones claras a la vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, a través de los referéndums revocatorios, que sea una de las razones por las cuales nosotros como ciudadanos podamos llamar a referéndum, es decir, a un plebiscito para sacar del cargo, ¿no es cierto?, a una autoridad de gobierno de nosotros, que tengamos ese mecanismo si es que se vulneran los derechos humanos. O sea, si nosotros tuviésemos en nuestra Constitución plasmado un referéndum revocatorio en el caso de que el gobierno de turno esté violando sistemáticamente los derechos humanos de las personas, no tendríamos a Piñera todavía como presidente.
hubiésemos llamado a un plebiscito como ciudadanos, ¿no es cierto?, teniendo el mecanismo, hubiésemos llamado a un plebiscito, hubiésemos votado, y no me cabe la menor duda que hubiésemos sacado y adelantado las votaciones, y no estaría como presidente Piñera, y no estaríamos en riesgo nosotros como ciudadanos de que nos siguieran vulnerando nuestros derechos humanos como lo está haciendo el Estado. Porque eso es una decisión política, finalmente. El que Carabineros viole nuestros derechos humanos y nuestros derechos constitucionales es una decisión política del gobierno de turno. Que el gobierno de turno deja que un poder del Estado que está bajo su esfera vulnere a los ciudadanos. Entonces, nosotros, resumiendo, si nosotros queremos aplicar algo, tenemos que ir por ahí. No es el reconocimiento, porque el reconocimiento está, y ese reconocimiento no lo van a poder negar nunca, y ese reconocimiento, independientemente de que terminemos con la Constitución, va a seguir el reconocimiento de los derechos humanos. Es mecanismos como nosotros ciudadanos de protección a esa vulneración de los derechos humanos. Y ahí tenemos que apuntar a estos referendos, por ejemplo, estos referendos revocatorios que nos permita, en el caso de que el gobierno esté vulnerando los derechos humanos, sacar al gobierno que está cometiendo esa vulneración. Porque hay que tomarle el peso que tienen. Los derechos humanos y los derechos constitucionales que se violen por el Estado es gravísimo. Te vuelvo a insistir, cuando nosotros vemos una vulneración de los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de alguien, ahí cuando se comete esa vulneración, no solamente se está cometiendo la vulneración particularmente a esa persona, sino que a todos nosotros, a todos los chilenos. Y eso es lo que hay que entender. Por eso que estas detenciones ilegales, donde nosotros en el estallido social estábamos con cámara, íbamos a las protestas, ¿no es cierto?, a las manifestaciones, y nos enfrentamos a Carabineros cuando nos dábamos cuenta in situ que estaba cometiendo una detención ilegal, porque yo tengo grabadas una cantidad de detenciones ilegales en las cuales intervenimos para que no se llevaran gente detenida. Es nuestra obligación como ciudadanos que no vulnere los derechos humanos de una persona, porque al vulnerar los derechos humanos están vulnerando mis derechos también. Mis derechos humanos y los derechos humanos de todos. Entonces, esa es la gravedad, y cuál es el cambio que nosotros tenemos que hacer, es esa. Darnos cuenta que como ciudadanos nosotros tenemos la obligación de horrorizarnos frente a estas vulneraciones y poner el grito en el cielo y viralizar y dar a conocer y decir, oye, no, pues paren esto no puede ser, no puede seguir pasando que Carabineros vulneren los derechos humanos y los derechos constitucionales de la gente y que se normalice. Esa es nuestra pega principal, no dejar que se normalice. Súper. Paula, sí, oye, agradecerte enormemente. Yo creo que para tema constituyente la Paula un poco ha dejado la vara, en el sentido de que la Paula no solo es una abogada que sabe de derecho constitucional y que está asociada a los derechos humanos, sino que además ella es una trabajadora de los territorios y está afiliada a organizaciones territoriales, que es quizás el sueño de lo que debiéramos nosotros desear, ¿no? O sea, que los constituyentes también tuvieran un reconocimiento territorial de las organizaciones que existen en las bases. Yo te agradezco, Paula, por esta presentación, creo que ha sido excelente, ha sido distinta a las anteriores porque ha sido mucho más política, mucho más contingente, ¿no? Porque bueno, si tenemos, mira, hemos visto de todos temas académicos, de psicología, ayer tuvimos el tema de la discapacidad. Importante. Pero hoy día, claro, pero todos los temas nos suman, ¿me entendí? Nosotros somos como un collage de cosas que todos los días vamos sumando. Y hoy día fue contingente, fue de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Queda la preocupación, Queda la preocupación de que cómo finalmente los independientes van a poder subirse a esto, porque yo veo una gran dificultad que así, o sea, me encantaría del alma, me encantaría que pudieran ir solo los independientes, pero tengo la impresión de que el sistema está construido para que no puedan hacerlo así. Entonces, bueno, habrá que buscar una solución intermedia, pero yo creo que representantes como la Paula y como varios otros que nos han visitado son necesarios, porque yo creo que lo que ha planteado la Paula es un poco lo que nosotros hemos estado también transmitiendo a lo largo de todas estas reuniones. Te agradezco enormemente, ha sido muy interesante, muy buena, completísima, además tu pasión para relatar las cosas, así que aquí completamente atento. Así que mira, tenemos una tradición nosotros, y es que le voy a pedir a todos que por favor desbloqueen sus micrófonos, y le vamos a dar un gran aplauso a la Paula, porque ha sido realmente...
Así que muchas gracias. Gracias. Perdón. Gracias, Paula. Sí, aquí empiezan todo el mundo a despedirse de ti, se empiezan a desconectar y tú te... Muchas gracias, que estés bien. Chiquillos, Vamos a trabajar. muchas gracias. Oye, gracias a todos, gracias. Yo creo que todos somos responsables del Chile que tenemos y del Chile que queremos. Todos somos responsables. Todos nosotros estamos en un cambio que estamos constantes para tener un país desarrollado en el país. Poder avanzar. Y para eso la unión es fundamental, así que les mando un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. A trabajar. Adiós. Queremos más Paulas. Queremos más Paulas, mira. Eso, súper bien. A recuperar la soberanía. Muchas gracias. Gracias, Paula.